Continuando con las herramientas cualimétricas, vamos a hablar ahora de regresión lineal. Desde un análisis de regresión podemos obtener abundante información a los fines de hacer alguna inferencia estadística y a los fines también de calcular variaciones, varianzas. Y con ello, obviamente, desvíos estándar. Conocemos qué es regresión lineal porque quienes hacen análisis instrumental, bueno, generalmente el sistema de calibración más empleado, la técnica de calibración más empleada es la regresión lineal. Como dice ahí, son métodos ampliamente utilizados en el campo del análisis instrumental, permiten trabajar en intervalos amplios de concentraciones o de otras magnitudes, si no son análisis químicos, si son ensayos físicos. Se calculan los resultados y se evalúan los errores aleatorios de una manera diferente a la que se utiliza cuando se repite una medición varias veces. Y eso es justamente sobre lo que vamos a tratar ahora. Y regresión lineal puede aplicarse como una curva de calibración. Vamos a ver qué información obtenemos de esa curva de calibración, que es en general una señal versus la concentración del analito. Y la regresión lineal la vamos a utilizar para comparar dos métodos analíticos. Conocemos la ecuación de la recta. Nosotros tenemos una serie de puntos experimentales y buscamos a través del método de cuadrados mínimos, método matemático de cuadrados mínimos, cuál es la recta que mejor ajusta a esos puntos, ¿no? Que mejor se acerca a esos puntos en promedio, haciendo los cuadrados mínimos. Desde esa recta, para esa recta nosotros los vamos a describir a través de una ecuación lineal como esta, y igual a bx más a, donde b es la pendiente, como todos sabemos, y a el intercepto o la ordenada lógica. Parámetros que vamos a tener en cuenta para la regresión. El grado de linealidad en nuestro intervalo de trabajo, límite de confianza para la pendiente de la ordenada al origen de la recta, eso lo vamos a calcular. También el grado de linealidad, vamos a estimar cuál es ese rango lineal. 3. Errores y límite de confianza para la concentración determinada de una muestra incógnita, es decir, que nosotros vamos, ya cuando nos llegue al laboratorio una muestra de trabajo, una muestra incógnita, la vamos a analizar. Desde esa determinación vamos a obtener una señal determinada, interpolaremos en la curva y obtendremos una concentración. Como la pendiente tiene variación, tiene varianza, tiene incertidumbre, el intercepto tiene incertidumbre, pues la concentración predicha también va a tener incertidumbre. Y esta técnica también nos va a permitir determinar límite de detección, una forma adicional, alternativa de determinar ese límite. Análisis de regresión. La concentración de la muestra incógnita se genera, se determina habitualmente a través de una interpolación, es decir, vamos a valores ya dentro de la curva. Y si en general un valor cae fuera de la curva y es una solución líquida, lo que generalmente hacemos los químicos es diluir la muestra para que quepa dentro de la curva. También, bueno, se incluyen muestras blancas. Utilizamos dos suposiciones básicas para este análisis, es que los errores en la calibración solo van a ocurrir en los valores de ordenada. ¿Sí? Esta es una limitación de la técnica. Pero que a pesar de ser una limitación, a pesar de facilitar mucho más el cálculo, las dos conclusiones obtenidas son buenas. La magnitud, la otra suposición es que la magnitud de los errores en el eje de ordenadas es constante, es decir, hay homocedasticidad, son independientes de la concentración del mensurante.
El grado de linealidad lo podemos determinar a través del coeficiente de correlación. Muchos hablan de cantidad de 9, 0.9, 0.99, 0. Etcétera, etcétera. Mientras más cercano a 1, mayor correlación lineal existe. El famoso R, o el famoso parámetro que se obtiene generalmente de una calculadora o de un software, o que se puede calcular como lo vemos ahí en la pantalla, a través de esa fórmula. Bien, ahí tenemos algunas interpretaciones de R. Por ejemplo, aquí hay una correlación. Si calculamos la correlación nos da 0. Si calculamos el R nos da 0, pero hay una correlación que no es lineal justamente, es de otro tipo. Pero hay correlación. Al igual, en este caso hay una correlación de un 9, 0,986. Pero en realidad no se correlaciona con una recta, sino con otro tipo de función. Bien, para determinar entonces el grado de correlación, o si hay correlación en este caso lineal, t se compara con el valor tabulado para el nivel de significación. Para eso calculamos el t. El t lo calculamos y es función de ese coeficiente de correlación y de la cantidad de puntos que tiene la curva. Y aquí planteamos de nuevo la hipótesis nula que dice que no existe correlación entre x e y. Y a nosotros nos interesa ahora que se cumpla la alternativa, al revés de los casos anteriores. Entonces calculamos el t, lo comparamos contra un t crítico y podemos entonces, en función de eso, decidir que hay correlación lineal. Esta técnica no es para determinar, digamos, el grado de linealidad. Ya después en validación vamos a hablar de métodos para determinar rango lineal. Esta técnica no es aconsejable porque es muy poco sensible. Vamos a encontrar correlación lineal con valores de R muy bajos, como de 0,8 o de 0,7, y eso para un analista, tener un coeficiente de correlación de 0,7, 0,8 es muy bajo, ¿no? Esto aplica más a aquellos estudios, aquellas investigaciones donde no sé, se obtienen muchos puntos experimentales, no sé, para estudios epidemiológicos y demás, donde uno tiene en su gráfico cartesiano una nube de puntos e intenta encontrar alguna relación entre una causa y un efecto, por ejemplo. Ahí sí viene muy bien esta técnica, pero no para el análisis, no para los sistemas de medición donde la linealidad ya está determinada, ¿no? Existen otras técnicas más gráficas, fundamentalmente más gráficas, donde uno puede estimar o visualizar ese grado de linealidad, ¿no? Como lo vemos ahí, un examen visual ya desde la misma curva, observar o trabajar con gráficas de residuos o hacer una prueba un poco más compleja, pero esta ya es al contrario, es mucho más sensible en cuanto a la detección de pérdida de linealidad, que es la prueba de pérdida de ajuste o lack of. Bien, siguiendo entonces con el método de cuadrados mínimos, entonces, como decíamos recién, encuentra la recta de regresión de y sobre x que mejor ajusta a nuestros puntos experimentales, ¿no? Para la ecuación de la recta, y igual a bx más a, tenemos nuestra pendiente y nuestra ordenada. Esto ya lo hace la calculadora, lo hace el software, no hace falta que lo estemos haciendo a mano. Después más adelante vamos a hablar de las rectas de regresión ponderadas que tienen en cuenta, ¿sí?, la heterocedasticidad de la curva del sistema. Bueno, hablamos ahora de error típico de la regresión. Ya vimos cómo calcular la recta, eso no es demasiada novedad, ya todos lo sabemos hacer, y la curva. Pero ahora probablemente el que no se ha tenido tan en cuenta es el error típico de la regresión, que es el desvío estándar de la regresión, como
el que tenemos para un conjunto de datos, una serie de mediciones repetidas, en las cuales nosotros tenemos un desvío estándar. Bueno, aquí también podemos obtener un desvío estándar, pero para dos conjuntos de datos correlacionados linealmente entre sí, y x. El desvío estándar entonces es esto que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos puntos por arriba y por debajo de esa curva que mejor ajusta esos puntos, y las diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Luego sumadas, divididas por la cantidad de grados de libertad, es decir, n-2 acá, porque es un punto menos por cada conjunto de datos, por eso es n-2. Y todo eso aplicada a la raíz cuadrada, nosotros obtenemos un desvío estándar de la regresión, que es análogo al desvío estándar para cuando tenemos un solo conjunto de datos, ¿sí? Cuando es estadística univariante. Mientras más alejados estén los puntos alrededor de esa curva de ajuste, mientras más dispersión haya, tendremos por lo tanto una un mayor error típico, ¿no? Evidentemente. Bueno, en base a ese error típico que acabamos de definir, que acabamos de ver, vamos a calcular los errores típicos o los desvíos estándar de la pendiente, fíjense que es función del error típico, y de la ordenada al origen. Por lo tanto, esa regresión, esa curva de ajuste me va a variar. Es decir, yo hago distintas curvas, esas distintas curvas, bueno, van a estar oscilando en cuanto a pendiente y en cuanto a ordenada al origen, por esa variación básica, por esa variación propia que tiene mi sistema de medición. Bueno, por lo tanto, entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro desvío estándar, tanto para la pendiente como para la ordenada al origen, podemos calcular los correspondientes límites de confianza para esa pendiente ordenada al origen. Y como habíamos hecho para resultados individuales o resultados promedios, multiplicábamos por un z o por un t. En este caso tenemos pocos puntos, es una pequeña muestra de datos, multiplicaremos por el correspondiente t para el nivel de confianza deseado, 95%, y para n-2 grados de libertad. Con eso entonces podemos calcular ese intervalo de confianza y vamos a ver que estos intervalos de confianza me van a servir más adelante para comparar métodos analíticos y, por ejemplo, inferir si ambos métodos analíticos eh, generan resultados equivalentes. ¿Sí? Ambos métodos analíticos son, en cierta forma, equivalentes. Ahora, cuando nosotros calculamos una concentración desde ese sistema de medición, nosotros nos llega una muestra, la analizamos, nos da una señal, esa señal y la interpolamos a la curva y podemos con esa señal I0 que tenemos aquí calcular la concentración 0 de esa muestra. Como la pendiente tiene una incertidumbre asociada, un desvío estándar asociado y la ordenada al origen también, pues x0 va a tener también asociada una incertidumbre. Eso es lo que se llama incertidumbre o error asociado a x0. ¿Sí? Es de determinación compleja, pero la fórmula aproximada que van a encontrar aquí y en otras publicaciones es esta que tenemos aquí, donde ese x0, es decir, el desvío asociado a esa concentración que acabamos de obtener interpolando la curva de calibración, es función o depende de las variables como el desvío estándar de, eh, de esa curva, la pendiente de la curva, la cantidad de puntos que tiene la curva, qué tan cerca están los puntos a la parte promedio de I de las señales. Y abajo tenemos otra fórmula similar a la anterior, solo que acá la vamos a utilizar cuando tenemos más de una lectura de IC. Es decir, nosotros nos puede llegar una muestra y en lugar de introducirla en el instrumento y leer una sola vez, leemos más veces, leemos M veces. Entonces,
reemplazamos aquí y bueno, mientras, como vemos, mientras mayor cantidad de lecturas tengamos, más pequeño va a ser el SX0. Como siempre que tenemos un desvío estándar, podemos tener en cuenta los límites o podemos calcular los límites de confianza. En este caso, x0 más menos t por sx0, con n menos 2 grados de libertad para los niveles de confianza deseados. Y esta es la forma general de los límites de confianza para una concentración dada, empleado el modelo que estamos utilizando, que es de regresión lineal no ponderada. Como vemos, la variación, el desvío estándar, se hace más pequeño hacia el centro y aumenta, como veíamos en la fórmula. Mientras este valor de I de señal se parece al valor medio de la curva, o al valor medio de la curva, pero en valores I, suponiendo que sería la mitad de la curva, suponiendo que los puntos sean equidistantes. Si este valor coincide, esta diferencia se me hace cero y este término se hace cero también. Por lo tanto, por eso es que es menor a la mitad de la curva. Otros, fíjense que mayor pendiente, mientras más grande es B, mayor pendiente, es decir, a mayor sensibilidad en el método analítico, también disminuye la variación. Por eso es que siempre buscamos trabajar a mayores sensibilidades, a mayores pendientes para disminuir la incertidumbre en la medición. Y como decíamos recién, a mayor, mientras más cerca estemos de la mitad de la curva, más baja es la incertidumbre. Y por otro lado, también lo dijimos, mientras más lecturas hagamos de esa muestra sobre el instrumento, este término se hace más pequeño, tiende a cero, por lo tanto, SX0 también se hace más pequeño. Vemos un ejemplo, en este caso, espectrometría de absorción atómica que se utilizó para obtener respuestas de soluciones patrón de mercurio y para distintas concentraciones. Entonces, distintos patrones de mercurio, soluciones de referencia y las correspondientes respuestas en unidades arbitrarias. Lo hacemos con Minitab o lo hacemos con Excel. ¿Sí? Y obtenemos esto, la curva que mejor ajusta, el gráfico es de Excel, corresponde a valores de pendiente y de ordenada al origen. El nivel, el coeficiente de correlación. Ya desde mirando la curva prácticamente no hace falta decidir que hay hacer ninguna prueba adicional de que hay regresión. No obstante, calculamos con esta prueba T, calculamos el T en función de R, esto lo pueden reproducir ustedes con Excel, por ejemplo. Calculamos el T, después nos vamos a un T para un alfa del 95% de confianza, es decir, 0,025 para cada cola, y 5 grados de libertad, el T es de 2,57. En este caso, el Tcal supera al 2,57, es decir, que hay correlación. Aceptamos acá la hipótesis alternativa y no aceptamos, es decir, rechazamos la hipótesis nula. Es muy evidente, mirando ya prácticamente la curva, no hay que hacer más nada para evidenciar esa relación lineal. Por lo tanto, rechazamos H0. Existe en este caso correlación significativa al 95% entre X e Y. Luego tenemos una serie de gráficos adicionales. Estos gráficos están hechos con Minitab, pero se pueden hacer también con Excel, solo que no es tan automático. Y vemos que tenemos puntos a un lado y otro. Es lo que esperamos, ¿sí? Si hay una correlación lineal, nosotros esperamos encontrar más o menos la misma cantidad de puntos a un lado y otro de la curva. Si no hubiese correlación, como algunos gráficos que teníamos más atrás, por ejemplo, vemos si en este caso vamos a tener, si bien lo hemos ajustado con una recta, el valor de R me da relativamente bueno, dependiendo para qué método sea, vamos a tener que
todos los puntos están por arriba de la curva, menos uno, ¿sí? Entonces, una gráfica de residuos como la que veíamos recién, nos daría, en ese caso, 4 puntos arriba y un solo punto debajo. Es decir, como en todo, en estadística, mientras más puntos tengamos, mientras más información tengamos, mejor va a ser la conclusión a la que lleguemos. No obstante, recordemos que en estadística el arte de un buen análisis estadístico es obtener la mejor información posible con la menor cantidad posible de mediciones, en nuestro caso de medición. Bueno, y acá también nosotros, si tuviésemos más puntos y la relación es lineal, deberíamos ver una campana de Gauss, porque los residuos es esa diferencia que existe. ¿Qué es un residuo? Es la diferencia que existe entre el punto experimental y el punto que me predice la curva con la que yo estoy ajustando. Esos son los residuos. Sí, es esto. Fíjense que acá están estandarizados. Está, 0 es el punto que pasa por la curva, son los puntos que pasan por la curva, y los puntos experimentales están representados aquí con circulitos rojos. Los residuos se distribuyen normalmente alrededor de 0. Bueno, en este caso, con solamente 5 puntos, no tenemos mucho como para ver una campana de Gauss. Calculamos entonces en base, Excel nos da, o también, eh, desde Excel, sí, nosotros podemos obtener, o desde una calculadora, el valor de la pendiente, el valor de la pendiente y el valor de la ordenada a la origen. En Excel aparece el error también en el reporte de regresión, el error de la pendiente y el error de la ordenada al origen, y con el correspondiente valor de t nosotros podemos calcular los intervalos de confianza para la pendiente y la ordenada al origen. Ahora vamos a la concentración. Para la curva de calibración anterior, dice determinar los valores de x y sx0. Y los límites de confianza para x0 para soluciones cuyas respuestas son, bueno, se tomaron distintas soluciones problemas, se las introdujo en el instrumento, se las midió instrumentalmente y se obtuvieron estos valores de señal. Con estos valores de señal entramos en la ecuación de abajo, en el despeje de la ecuación de la recta, y obtenemos los correspondientes valores de concentración, que hacemos habitualmente en el laboratorio. Utilizando esta expresión matemática, que eso sí, no está al menos ni en Excel ni en Minitab, se suele encontrar en algunos software de los equipos, de los instrumentos, así que muy probablemente lo tengan que hacer a mano. Obtenemos entonces para las distintas señales, para las 3 y 0 que obtuvimos recién, son soluciones diferentes, ¿no? No son iguales. A las distintas y ceros obtuvimos los correspondientes SX0, 0.26, 0.24 y 0.26, ¿no? Son muy parecidos, pero fíjense que 0.24 es la menor porque está la más cercana a la curva de calibración. Se encuentra en esta zona. Teniendo en cuenta el mismo valor de t para 95% de confianza y eh, n-2 grados de libertad. Ahí tenemos los correspondientes intervalos. Están alrededor de 0,68, alrededor entre 0,7 y 0,6 microgramos por litro. Si se fija en el punto más bajo de todos, el valor de concentración de mercurio es muy similar al valor de este intervalo, ¿no? De este semi-intervalo, mejor dicho. O, en definitiva, no lo quería decir para no adelantarme, pero es una incertidumbre en definitiva. No una incertidumbre total, una incertidumbre parcial, es una incertidumbre de calibración, pero incertidumbre al fin.
Fíjense que está muy parecido, muy cerca. Esto tiene mucho que ver con lo que más adelante vamos a llamar límite de detección. Cuando uno mide las cercanías del límite de detección o de cuantificación, los valores de incertidumbre relativos son muy grandes. Fíjense que acá el valor, la incertidumbre relativa es del 100% casi. Si nosotros dividimos este 0,68 sobre 0,72 me da muy cercano al 100%, mientras que en el otro extremo 0,68 sobre 11 ya está bastante más alejado. Es decir, tenemos una incertidumbre relativa bastante grande aquí debajo. Por eso, de ahí proviene la necesidad de determinar límite de detección o límites de cuantificación. Y así a modo de adelanto, si yo mido por debajo de un límite o informo un resultado por debajo del límite de cuantificación, la incertidumbre relativa es grande, es superior a la incertidumbre que yo he estimado para mi método. Vemos ahí la gráfica, esta gráfica está hecha con algún programa que es Microcalorigi. Lo pueden hacer también con otros programas, no necesariamente tienen que usar ese. Y vemos que hay un ensanchamiento de esos niveles de confianza hacia los extremos. Por eso siempre es conveniente trabajar en la parte media de la curva, siempre que sea posible. A veces a uno le llegan de a 20 muestras al laboratorio y uno no puede estar haciendo malabarismo para que los valores caigan aquí dentro. Pero a tener en cuenta eso, ¿no? De que la variación menor ocurre en la parte central de la curva. Otra técnica es utilizar eh, para calibrar dos o tres puntos en el extremo inferior, dos o tres puntos en el extremo superior y un punto solo, por ejemplo, en medio. Ahora vemos cómo regresión lineal se puede utilizar para determinar un límite de detección. Límite de detección, así en modo de adelanto también, es un parámetro que nosotros vamos a evaluar al momento de una validación. Límite de detección se define como aquella concentración que proporciona una señal en el instrumento significativamente diferente de la señal del blanco o señal de fondo. Es la cantidad de concentración de analito mensurando que proporciona una señal igual a la señal del blanco más tres veces la desviación estándar. Entonces, es una señal que es la señal del blanco más tres veces la desviación estándar. Y ahí tenemos un poco, ¿no? Es una señal que se diferencia estadísticamente. Como decíamos, cuando hacíamos la prueba estadística para ver si un valor de referencia pertenecía o no a un conjunto de datos, bueno, acá también hacemos o establecemos un límite para decidir a partir de ese límite la señal corresponde al analito en lugar de pertenecer al ruido. Entonces, por ejemplo, un punto que está en esta zona, ¿sí? En esta zona yo sé que va a tener una muy baja probabilidad de ser ruido y una probabilidad mayor de ser analito. Y por aquí arriba yo ya puedo cuantificar. Me estoy adelantando un poco a la definición de límite de detección, pero simplemente es eso. Con regresión lineal lo vamos a poder calcular y luego cuando lleguemos al límite de detección en la parte de validación de métodos ya vamos a poder entonces eh, retornar a esta definición. Suposición básica, la variación está distribuida normalmente, solo en Y, solo en el eje de las ordenadas, con una desviación estándar estimada por ese X. Es por ello entonces que las distribuciones de la curva de la gráfica tienen la misma amplitud. Entonces, vamos a utilizar SI barra X en lugar de desvío estándar. A esto, entre paréntesis, para determinar un límite de detección, en general, la técnica más convencional es que uno debe tomar un blanco, una muestra blanco y analizarla varias veces. ¿Sí? Entonces, de esa muestra blanco uno obtiene una señal blanco que
generalmente es muy cercana a cero, y a eso le sumamos 3 veces el desvío estándar de haber obtenido repetidas veces esa muestra. Entonces, esa es la forma habitual. Obtenemos un desvío estándar de repetir varias veces la muestra y se le sumamos a la señal blanco. Entonces, a ese desvío estándar lo vamos a reemplazar por SI barra X, que es el desvío estándar de la recta de regresión. Y a la señal del blanco, de ese hipotético blanco que analizamos repetidas veces, la vamos a reemplazar por la ordenada al origen. Como dice ahí, A entonces puede utilizarse como una estimación de I sub B, la ordenada al origen, ¿no? Entonces, hay una técnica que es utilizar, que ya después cuando veamos, cuando entremos a validación de métodos, cuáles son los inconvenientes que uno se puede encontrar al querer determinar este parámetro. Esa variación, o mejor dicho, esa forma de determinar el límite de detección puede reemplazarse utilizando una regresión lineal, que consiste, bueno, como ya hemos visto, colocar cantidades crecientes de un patrón y obtener la correspondiente señal analítica y en función de esa curva de trabajo, esa curva de calibración, calcular el límite de detección. ¿Cuáles son, como dijimos, repito, los parámetros que vamos a tener en cuenta? El SI barra X, que lo podemos calcular con Excel, y la ordenada al origen, que la calculamos con Excel o con una calculadora, etc. Para el ejemplo del mercurio, vamos a calcular el límite de detección, como lo vimos recién en la fórmula, despejamos de ahí y entonces 1,52, que es el intercepto del órgano de origen, más 3 veces SI barra X, que lo calculamos con Excel, nos da 2,82, que es entonces una señal estadísticamente distinguible de la línea de fondo. ¿Sí? Yo sé que toda señal que esté por arriba de este valor es una señal, yo se la voy a adjudicar al analito y no al ruido. Si la señal está por debajo, va a ocurrir lo contrario. Tiene una mayor probabilidad de pertenecer al ruido que al analito. Entonces, métodos analíticos o instrumentos que son muy ruidosos, que son muy variables, implica que yo voy a necesitar cada vez una señal más grande para que sea distinguible de ese fondo. Mientras más pequeño sea el límite de detección, más fácilmente yo voy a poder detectar el analito. Obviamente, el caso ideal es que este límite de detección sea cero. Entonces, cualquier señal que yo obtenga va a ser correspondiente al analito. Eso en la realidad no ocurre desafortunadamente. Entonces, obtenemos una señal que es estadísticamente distinguible de la línea de fondo, pero cuando validamos métodos, nosotros informamos el límite de detección no como señal, sino como concentración. Entonces, a este valor de señal lo introducimos en la ecuación de la recta y obtenemos el correspondiente valor de concentración. Es decir, que la concentración de mercurio en el límite de detección será de 0,7 aproximadamente. Como veíamos, en uno de los valores que obtuvimos, 0,72, está muy cerca del límite de detección, por ello es que tiene una incertidumbre relativa prácticamente del 100%. Ahora hablamos del método de adición estándar, es una técnica analítica que nos permite independizarnos de la matriz, prácticamente realizar una curva de calibración en cada matriz, y para todos aquellos métodos que son fuertemente dependientes de la matriz. Este método minimiza el efecto matriz, como acabo de decir. Eh, la técnica consiste en agregar cantidades conocidas de un determinado mensurando a una misma muestra o a porciones de esta y se representa la curva. Se extrapola a I igual a cero, se extrapola a concentración cero y la desviación estándar del valor extrapolado se calcula como lo vemos ahí. La fórmula
similar a la que veíamos para el SX0. Al aumentar n, bueno, mejora la precisión, al igual que maximizando el denominador, ¿sí?, de esta fracción. Los límites de confianza entonces se calculan de nuevo como x más menos t por SXG, como veíamos para el caso anterior. Al ser un método de extrapolación, es menos preciso que uno de interpolación. Para un ejemplo, concentración de uranio en una muestra de orina de un trabajador de una mina de este metal es determinada por técnicas voltamperométricas con preconcentración utilizando el método de las ediciones estándar. Es un método que es fuertemente dependiente de la matriz, entonces nos llega una muestra con ya una concentración desconocida de uranio, nosotros hacemos agregados de patrón de uranio y obtenemos las señales, en unidades de corriente de pico. Ahí tenemos la ecuación, la gráfica, ¿sí?, señal de la muestra, la señal original, la señal inicial y los agregados que vamos haciendo. Luego extrapolamos a i igual a 0, es decir, a señal igual a 0, y obtenemos el valor de concentración. Entonces, obtenemos la ordenada del origen y la pendiente, simplemente ajustando por cuadrados mínimos. El cociente proporcional, entonces, si ustedes despejan de la ecuación de la recta para señal igual a 0, obtienen el valor de concentración. Y en este caso, bueno, nos da un valor 17.3. Calculamos entonces los límites de confianza teniendo en cuenta esta fórmula. Y ese valor es 0.749. El límite de confianza para un T, para el 95% de confianza, y n-2 grados de libertad me da esto. Esto entonces es el intervalo de confianza para esta técnica. No es una técnica muy utilizada porque implica una cantidad bastante enorme de trabajo. Probablemente la mayoría de los que estén mirando este vídeo no la emplean, pero bueno, queda a los fines informativos. Después, el que quiera realizar alguna consulta adicional, bienvenida sea. Bueno, la técnica de regresión lineal me va a servir también para comparar métodos analíticos. Me va a permitir identificar errores sistemáticos. eh, mm, es posible utilizar intervalos grandes de concentración, ya para las pruebas T que vimos hace un rato, veíamos que es posible comparar métodos analíticos, pero a niveles específicos, o mejor dicho, a un dado punto de concentración. Aquí podemos comparar intervalos grandes. En cada eje se van a representar los resultados de cada método a analizar. Si se utiliza el método de cuadrados mínimos, como lo que venimos haciendo ahora, debe colocarse en el eje X el método analítico más preciso. Tengamos en cuenta que esta metodología, este modelo, admite solo errores en el eje de la Y. Por lo tanto, en X debemos colocar eh, idealmente resultados sin errores. Eso no existe, por lo tanto colocamos directamente el método más preciso. Supone que los errores, como decíamos, en el eje de las ordenadas son constantes para esta técnica. Entonces, si los dos métodos comparados producen resultados que no difieren significativamente a un nivel de significancia alfa, la ordenada de la recta de regresión no ha de ser estadísticamente diferente de 0 y la pendiente no ha de serlo de 1. Esos son entonces los criterios con los que me voy a comparar. Para eso es que me sirve determinar el intervalo de confianza para la pendiente y determinar el intervalo de confianza para la ordenada al origen. Bueno, y recientemente se han desarrollado pruebas de este tipo, donde la ordenada al origen y la pendiente se calculan considerando errores en el eje de la Y y también en el eje de las X.
Esto que vemos ahí en la pantalla son los posibles escenarios son los que podemos trabajar, tanto para el método A. Fíjense que tenemos el método A en el eje de las X, que es el más preciso, y el método B en el eje de las Y. El caso ideal es una curva a 45 grados con una tangente de A de 1, una pendiente, mejor dicho, de 1, y una ordenada al origen 0. Ese es el caso ideal, donde los resultados que obtengo con el método A son idénticos a los resultados que obtengo con el método B. Obviamente yo no voy a obtener esta curva, sino que voy a tener puntos a un lado y otro de la curva. Entonces, lo que sí voy a querer determinar es si la pendiente que yo obtenga, por ejemplo, no sé, por decir un número de 0,95, es estadísticamente diferente de 1. Eso es lo que me interesa. Si yo no encuentro una diferencia estadística respecto de 1, de mi pendiente respecto de 1, pues significa que el método es equivalente. Lo mismo aplica, y también la ordenada al origen, que no debe ser estadísticamente diferente de 0. Entonces, como decimos, la situación ideal es la curva A. En la curva B, yo estoy teniendo así una pendiente significativamente diferente de 0, perdón, significativamente diferente de 1 y una ordenada al origen, bueno, 0. En este caso, hay una evidencia de un error sistemático que crece con la concentración. Para el caso de la C, de la curva C, la pendiente es la misma que A, es decir, no hay diferencia estadística respecto de 1 con la pendiente, pero sí lo hay con la ordenada al origen, que es estadísticamente diferente de 0. En este caso se evidencia la presencia de un error sistemático constante a lo largo de la concentración. Y en el caso de, bueno, ahí tenemos pendiente y ordenada al origen diferentes de 1 y 0 respectivamente. Perdón, en el caso de D, dije, ¿no? Ahí tenemos, repito, una pendiente diferente de 1 y una ordenada al origen diferente de 0. Tenemos las dos cosas. Bueno, aquí no necesariamente, ya lo vamos a ver en validación de métodos, pero no necesariamente debemos emplear soluciones de referencia. Podemos trabajar con muestras que entren en distintos puntos dentro del rango de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. El nivel de plomo de 10 muestras de jugo de fruta se determinó por un nuevo método de análisis potenciométrico de redisolución, empleando un electrodo de trabajo de carbono vítreo, y los resultados fueron comparados con los obtenidos mediante la técnica de espectrometría de absorción atómica de llama. Entonces tenemos las distintas muestras y los dos métodos. Fíjense que acá no tenemos soluciones de referencia, sino que simplemente tenemos muestras. La gráfica, el método estándar en el eje de las X y el método que estamos evaluando en el eje de las Y. La pendiente es muy parecida a 1, habrá que ver si es diferente de 1 significativamente hablando, y la ordenada al origen que aritméticamente parece ser diferente de 0. El coeficiente de correlación cuadrado. Entonces simplemente lo que debemos hacer es calcular las pendientes de la ordenada al origen y sus correspondientes intervalos de confianza. Vemos que la ordenada al origen es 3,87, la pendiente 0,96 y calculamos el SI barra X con Excel, por ejemplo, para con el SI barra X, el desvío estándar de la ordenada y el desvío estándar de la pendiente. Para 8 grados de libertad y 95% de confianza, T vale 2,31 y calculamos el intervalo de confianza para el intercepto y el intervalo de confianza para la pendiente. Como vemos, si establecemos el intervalo de confianza, que va desde 3,87 menos 15 a 3,87 más 15,34,
en ese intervalo de confianza está incluido el cero. Y para el caso de la pendiente, en ese intervalo de confianza está incluido el uno. Evidentemente, entonces los dos métodos son equivalentes, van a producir resultados que no van a tener una diferencia significativa. Bien, como dice ahí, ensayos prácticos y simulaciones muestran que esta aproximación conduce a los resultados fiables siempre y cuando el método más preciso se represente en el eje X, se comparen al menos 10 puntos y el rango de concentración de interés esté cubierto uniformemente por puntos experimentales. Es decir, si yo voy a trabajar en todo el rango, bueno, es necesario que esté cubierto todo ese rango de trabajo. Bueno, la regresión lineal dentro de lo que es metrología a mí me sirve para construir lo que se llama una gráfica o una función precisión, que es simplemente incorporar en el eje digamos, para cada nivel de concentración, determinar su correspondiente desvío estándar. Por ejemplo, tomar una muestra de una concentración determinada, analizarla varias veces, obtener su desvío estándar y representarlo en el eje de la Y. Lo mismo para otro nivel. Con ello yo puedo construir una curva y con ello entonces puedo predecir el desvío estándar o la variación en cualquier punto de concentración. Generalmente se usan dos o tres puntos. Esto es utilizado también eh, para incertidumbre. Si ustedes miran algún certificado de calibración, por ejemplo, de una balanza, podrán encontrar una función de este tipo, donde en lugar de S tienen incertidumbre de la calibración de la balanza. Aquí tendrán un intercepto y una pendiente. Entonces ustedes introducen en X el valor de la masa que están pesando y la función les va a retornar el valor de la incertidumbre para esa masa, por ejemplo. Con esta función también ustedes pueden calcular límite de detección. ¿Sí? Si, no sé, toman dos o tres puntos, dos o tres concentraciones, les calculan el desvío estándar para esas dos concentraciones, y extrapolan a concentración cero, recuerden que el límite de detección es el desvío estándar de una solución blanco, es decir, que no tiene analito, por lo tanto es concentración cero, a concentración cero ustedes pueden calcular el desvío estándar, luego multiplicarlo por 2, por 3, perdón, y eso les va a dar el límite de detección. Lo vamos a volver a ver cuando vayamos a validación de métodos. Y aquí la tenemos de nuevo. Hablamos ahora un poco de transformaciones, ya pasamos la parte de inferencia estadística, la parte de cálculos de incertidumbres de la regresión y bueno, muchas veces es necesario realizar una transformación de escala. Eso nos permite transformar una escala, matemáticamente hablando, nos permite nivelar la dispersión en diferentes conjuntos de datos, nos permite normalizar distribución de residuos, nos permite lograr aditividad en efectos de tratamiento. En transformaciones para lograr linealidad, nosotros probablemente o tenemos las logarítmicas, las este, cuadráticas, recíprocas. Realmente la que más conozcan, por ejemplo, sea la de logarítmica. La logarítmica. Un ejemplo típico es la de pH, la de absorbancia, o sea, cuando la absorbancia es el logaritmo de la potencia de entrada sobre la potencia transmitida, la famosa ley de Lambert y Beer. Acá vemos el ejemplo de cómo transformando una escala nosotros podemos lograr
una varianza constante. Ahí tenemos un recuento para número más probable en función del tiempo y vemos que eh, transformando la escala logramos obtener una, eh, una varianza más constante. En este caso, al revés. Pasamos de una concentración lineal a una logarítmica y vemos que de una varianza más o menos constante pasamos a una varianza creciente. Hablamos ahora de un modelo un poquito más perfeccionado, un poco mejorado del anterior. En el anterior, una de las limitaciones del método de regresión lineal por cuadrados mínimos que tenía era que el error solo, perdón, sí, que el error solo existía en el eje de las y, pero también había otra eh, suposición que decía que la varianza era constante en todo el eje y. Eso no es tan real, al igual que la suposición anterior de que no teníamos eje de las x. Pero asimismo esas limitaciones, el modelo funciona bastante bien. Bueno, no obstante, mejoramos eso y vamos a trabajar ahora con rectas de regresión lineal ponderada que nos permiten independizarnos de esa suposición del modelo de regresión lineal simple que dice que los errores deben ser constantes en el eje de la y. En este caso vamos a trabajar con variaciones no constantes en el eje de la y. Entonces aparece un término de ponderación, un W, que viene de weight, de peso en inglés, que va a ser un cociente entre la varianza de un punto particular respecto de el promedio de las varianzas. Con eso nosotros podemos calcular una pendiente ponderada y una ordenada al origen ponderado. Entonces vamos a encontrar una curva que ajusta mejor a nuestro punto. Como vemos ahí, acá tenemos en la gráfica puntos con distintas variaciones. A medida que aumenta la concentración, hay una mayor variación. Eso es lo que ocurre habitualmente, incluso con la incertidumbre. La incertidumbre absoluta crece con la concentración, mientras que la incertidumbre relativa disminuye, ¿no? En este caso, bueno, tenemos expresada una variación absoluta. Y fíjense que esa curva que hemos calculado ahora de manera ponderada, ajusta mejor a los puntos con baja variación que a los puntos con alta variación. Hay una mayor distancia entre los puntos con mayor variación que los con menor variación. Es obviamente lógico que eso debe ser así. Bien, entonces, como habíamos visto, para el modelo de regresión simple, también podremos, como vimos que podíamos calcular el desvío estándar para la concentración obtenida de una muestra incógnita, acá también lo podemos hacer y le vamos a llamar SX0, W o W, teniendo en cuenta que es producto de la ponderación. Entonces, aparecen nuevos términos basados en ese peso, en esa ponderación. Esto puede determinarse, esta fórmula puede aplicarse a mano o también eh, utilizando algún programa como Minitab, ¿no? Con Excel ya es más complejo porque uno no tiene que hacer de manera manual, no existe una forma automática como para regresión lineal. No obstante, este modelo produce una mejora, pero no es una mejora demasiado sustancial. Siempre, evidentemente, mientras más varíe la varianza a lo largo de la concentración, mientras más distantes estén los puntos en la curva de calibración, evidentemente mayor va a ser la diferencia entre un modelo y el otro.
Si nuestros puntos no son muy diferentes entre sí, nuestros niveles de concentración no son muy diferentes entre sí respecto de las correspondientes varianzas, bueno, es prácticamente indistinto utilizar un modelo u otro y por lo tanto optamos por el modelo más simple de calcular. En cambio, si existe mucha diferencia en cuanto a varianzas para los distintos puntos, obviamente conviene utilizar este modelo, ¿no? Eso dependerá del sistema de medición con el que uno esté trabajando. Ahí lo vemos, lo podemos hacer con Minitab, vamos a regresión, introducimos el weight. Bueno, una cosa adicional es que esto implica, además del cálculo, un trabajo adicional de medición. En el caso de una regresión lineal simple, con un solo punto, con una sola medición por nivel de concentración es suficiente. Aquí tenemos que tener al menos dos mediciones por punto de concentración, es decir, que vamos a tener ahora tres columnas. La columna de concentración, la columna de señal promedio y la columna de desvío estándar para cada punto de concentración. Y ahí, en este caso, para el software Minitab, donde dice weight, que es peso en inglés, ahí introduciremos el valor de la columna que tiene a los desvíos estándar para cada punto de concentración, ¿sí? A los fines de poder graficar estas barras. Para poder tener información de estas barras para cada punto, nosotros necesariamente tenemos que calcular, o mejor dicho, tenemos que medir más de una vez. Si no medimos más de una vez, no podemos tener estas barras. Tenemos que tener dos o más mediciones. Bien, entonces, ¿para qué me sirve la recta de regresión lineal ponderada? Lo mismo que para que para el caso de regresión lineal normal o simple, solo que los resultados que obtenemos, es decir, el SX0, bueno, ya tiene una componente de acercamiento mayor a la realidad, es decir, los datos que nosotros obtengamos, el SX0, un intervalo de confianza para la pendiente y para la pendiente y la ordenada al origen van a ser más fieles a la realidad, van a aplicar más, ¿eh? Dependiendo de lo que decíamos recién, de cómo sean las varianzas en nuestro punto, cómo sean las varianzas en nuestros niveles de concentración, utilizaré uno u otro modelo. Bueno, ¿qué sucede cuando no se tiene un ajuste lineal o un rango de trabajo lineal? Lo que hacemos generalmente los químicos es diluir la muestra para que quepa, como decíamos recién, en ese rango lineal. Si no deseamos eso o no es posible hacer eso, otra opción es utilizar una función de ajuste de nivel superior, digamos, de un orden superior. En este caso, ahí en la pantalla tenemos, o sea, la función cúbica. Vamos a empezar con una cuadrática para ver si ajusta. Ahí tenemos un ajuste lineal y un ajuste cúbico. La pantalla. La ventaja es que, bueno, nos independizamos de la linealidad, pero la desventaja principal es que la sensibilidad va, en este caso, por ejemplo, que estamos viendo ahí, disminuyendo y variando en una recta, en una curva, en una regresión lineal normal, la sensibilidad es constante. En el caso de una curva de ajuste que no es lineal, la sensibilidad cambia. Y ya dijimos que mientras más bajo caemos en sensibilidad, mayor es la incertidumbre. Y después tiene alguna complejidad adicional con el cálculo de las SX0, las desviaciones estándar de las concentraciones y demás. Con Excel se puede trabajar buscando funciones de ajuste y encontrando los parámetros correspondientes de esa curva. Vamos a agregar línea de tendencia y ahí le indicamos si es lineal o es polinomial, logarítmica, exponencial, etc. Con Minitab hacemos lo mismo y nos vamos a gráfica de línea, a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada.
Y aquí terminamos entonces con este seminario de regresión lineal. Bueno, queda entonces abierto eh, el foro para que ustedes hagan las correspondientes preguntas a los fines de bueno, evacuar dudas y demás. También recuerden que deben realizar la ejercitación adicional y bueno, nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias entonces por su atención.